Hola, en esta oportunidad quisiera darle algunos comentarios a las entregas del curso Proyecto de Vialidad Urbana, partiendo por este grupo número 1, quienes hacen, bueno, como los otros grupos, ¿cierto?, un reconocimiento de terreno y conflicto, pero en esta oportunidad les toca el tramo 1, que comprende dentro del eje de Avenida Tobalaba del Canal San Carlos, les corresponde el tramo cercano al Costanera Center. Y bueno, quería felicitarlos porque hay una buena presentación, hay un buen uso de la diapositiva en términos generales y hay una buena partida con una buena estructura, ¿cierto? Y ustedes la marcan muy bien, ¿cierto?, en esta parte donde dicen qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir, cuáles son las etapas, ¿cierto? Y esto está súper bien porque le permite al lector, ¿cierto?, saber para dónde van con la presentación. Así que por ese lado súper bien. Ahora, algunas cosas que les quería comentar. Cuando ustedes avanzan, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, dicen ya, les toca este tramo, ¿cierto? Esto acá, cuando ya mencionan el tramo, idealmente que el texto vaya acompañado con un mapa. En esta etapa. Porque cuando me dicen, por ejemplo, presidente Razo y Andrés Bello, se pierde esta diapositiva. ¿Se entiende? Siempre es bueno que el texto vaya acompañado de imágenes, en este caso especialmente cuando ustedes van viendo en el inicio la etapa, el área de estudio. Entonces menciónenlo, inclúyanlo acá. Bien poner objetivo para saber qué es lo que van a hacer específicamente, pero de todos modos igual ustedes lo marcan esto en la estructura de la presentación. Entonces tal vez esta diapositiva podría estar combinada con la siguiente, que me parece genial, el croquis que ustedes hacen. Ahora, este croquis, aprovechen la diapositiva, háganlo más grande. Si se fijan, cuesta un poquito entender la letra. Usen la diapositiva completa, también el norte, ¿cierto? Ahora me pregunta, ¿qué significa el amarillo? Capaz que falta una leyenda acá al lado, ¿cierto? Ustedes dicen ahí alguna información como lo que viene después, ¿cierto? Que empiezan a interactuar y empiezan a mostrar la dirección de sentido de tránsito, ¿cierto? Y le van incluyendo los paraderos, la estación. Me parece súper bien que le agreguen información, pero que esa información vaya en línea con lo existente. Ustedes marcan, por ejemplo, acá en la mitad de la vialidad, o sea, en lo que es la calzada, marcan una estación de metro. Efectivamente en la calzada, entonces parecía ser como que estuviera en la calle la estación. Entonces, esas cosas, para no confundir al lector, traten de corregirla. Pero me parece bien el uso de un croquis de este tipo. Esa era la idea, que ustedes mostraran esta información desde vista en planta. Aprovechen un poquito más la imagen. Lo otro, cuando siguen con las monografías, los felicito porque hay una buena intención de poder explicar de mejor manera los movimientos, ¿cierto? Comentario primero, bien bien el uso del nombre de las calles, bien las intersecciones, bien el croquis, pero comentario adicional, falta la numeración. Acuérdense que uno parte con un número 1 en la parte superior, después va con un número 2 en la rama lateral y así en el sentido de las hojas del reloj, ¿cierto? Entonces ustedes van en ese sentido, ¿cierto? Primero arriba, después a la derecha, después abajo, después a la izquierda y así. Entonces lo importante es que ustedes vayan marcando eso para que después digan el movimiento 1-2, el movimiento 3-4, el que está generando algún inconveniente o algún conflicto. Entonces asocian la numeración después con los conflictos. Lo otro, no es necesario repetir flechas. Una flecha es un movimiento. Entonces, si por ejemplo ustedes dicen en Tobalaba hay 3 flechas subiendo, yo entendería que entonces ustedes quieren decir que hay 3 movimientos, son diferentes. Entonces separen la diferencia entre número de pistas y movimientos. Entonces el número de pistas se separa con una línea punteada. El movimiento se separa con una flecha. Entonces, por ejemplo, si el movimiento también permite virar a la derecha acá en Presidente Errázuriz, entonces hay una sola flecha acá con una flecha para el lado, por ejemplo, siendo que ese sería un movimiento que tiene verde, ¿cierto? Entonces este, por ejemplo, que está acá, si no tiene verde, ¿cierto?, de viraje exclusiva, sería solo un movimiento que permite virar a la derecha como a la izquierda, ¿se fijan? Entonces, denle una vuelta a lo que hemos conversado en las clases, denle vuelta un poco a lo que les he explicado, pero esos serían los arreglos desde este punto. Lo otro, los cruces peatonales no se marcan con un rojo acá. Esto ustedes tal vez quieren marcar que hay un cruce peatonal, pero también los peatones se marcan el movimiento, se marca con una flecha bidireccional, ¿cierto?, punteada muy bien, pero se marca por al lado, porque aquí me está diciendo que el peatón cruza ahí justo en el borde, no lo entiendo muy bien.
y nos está diciendo si es que es bidireccional o no. Entonces, y eso tiene que estar marcado con una leyenda al lado, ¿se fijan? Entonces, y también, por ejemplo, ¿qué es esto azul? Yo entiendo que es el canal, ¿cierto? Pero poner una leyenda al lado, el canal. ¿Qué es esto de color gris? Poner ahí una leyenda, ¿qué es lo que es? ¿Se fijan? Toda esa información es importante que aparezca porque si no, no se entiende. Pareciese que es otra cosa, un puente. Imagínense a alguien que no conoce muy bien este espacio, ¿ya? Entonces esas cosas faltan. Y puntualmente en el caso, por ejemplo, de Avenida del Bosque, hay un viraje a la izquierda exclusivo. Desde arriba exclusivo para Mariano Sánchez. Entonces ese sería un movimiento independiente del resto que puede seguir derecho, ¿se fijan? Entonces analicen, denle una vuelta a esto, lo podemos ir conversando, pero esa es la gracia. Y los mismos comentarios se repiten en los otros movimientos, ¿cierto? Acá también, ¿ya? Los mismos comentarios se van repitiendo, ¿ya? De acá lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que les decía. Cuando se prende al tema del uso del suelo, me parece genial que empiecen a conversar de cosas más de lo existente, ¿cierto? Que es lo que hay alrededor, ¿cierto? El uso del suelo es principalmente la información del punto de vista de si hay comercio, si hay residencia, si hay industria, qué tipo de suelo en términos de su uso existe en el lugar. Pero, por ejemplo, cuando ustedes muestran este mapa, yo no lo veo tan chiquitito que no lo entiendo dónde están, no leo las letras, ¿cierto? Esta foto no la entiendo qué está diciendo. Entonces, usen la información de forma que apoye el texto y viceversa. Entonces, usen animación, no se queden pegados en una diapo estática, sino que usen animación, pónganle diagrama, colores, vayan usando que el PowerPoint les permita ir avanzando en el texto y les sirva como lectura, ¿cierto? Y apoyo. Entonces, es súper importante eso. Y ¿dónde están las oficinas? ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde está eso reflejado en el mapa? ¿Se fijan? Y lo mismo acá también, ¿se fijan? Esto es súper importante. Ustedes dicen el tema de topografía, me parece genial los datos que empiezan a mencionar, el término de las cotas, ¿cierto? La pendiente y otras cosas, pero ¿dónde está eso en un mapa? Cuando lo mencionan nomás, queda como muy en el aire. Eso tiene que estar o escrito o en un mapa o explicado en un diagrama. Cuando hablan de radios de giro, ¿cuál radio de giro se refiere? ¿Se refiere a ese? ¿De cuánto sería? Eso se puede calcular en Google Maps, ustedes van viendo cuánto es el radio de giro. ¿Se fijan? Entonces, acá hay un tema de formato, esta foto es más grande que esta, son muy chicos de nuevo estos mapas. Hay un intento de poner el norte, ¿cierto? Y todo, pero no se aprovecha bien. Entonces, de repente es mejor poner una diapositiva topografía, otra pavimento. Además, se dice que el pavimento es hormigón, ¿no será asfalto? Entonces, ahí ser más preciso en esos datos. Y cuando hablan de entorno urbano, súper importante el que ustedes vayan incluyendo, ¿cierto? Todo lo que son las cosas que están alrededor, ¿cierto? Desde el punto de vista de entorno urbano, como por ejemplo espacio público, ¿cierto? La estación de metro, ¿cierto? Bueno, y algunos otros centros comerciales. Importante eso que lo vayan mencionando porque son servicios básicos. Y eso de nuevo, ¿dónde está eso en el mapa? Un mapa grande, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo se relacionan esos con los conflictos también? Porque ahí entonces van uno linkeando uno con otro. ¿Cómo esto se relaciona con los movimientos peatonales y vehiculares? ¿Se fija? Entonces uno va relacionando una parte con otra. Claro, ustedes dicen que no queda tan claro si van a estudiar los alrededores del Costanera Center o no. Pero también, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Entonces ahí definir bien cuál es el área de estudio en verdad. Y el tema de la accesibilidad me parece bien, solamente precisar que es Decreto Supremo 50. Y también interesante que se haya estudiado con mucho detalle esto, porque en verdad es súper micro, ¿cierto? Y haberse puesto con esta plataforma a revisar muy detalladamente cosas me parece súper bien, y habla muy bien de lo que ustedes trabajaron. Ahora, algunos puntos que ustedes mencionan me parece genial. El tema de los cruces, ¿cierto? Que no hay y no es piso táctil, es pavimento táctil. De nuevo, precisar un poco los conceptos. Está bien, son las primeras presentaciones. Solamente quiero mencionarlo para que ustedes lo vayan corrigiendo. Entonces, pero ser preciso acá. Piso táctil, pavimento táctil. Cruces. ¿Qué conflicto hay con el cruce puntual? ¿Por qué se muestran? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se habló harto del cruce Pelícono, que no está... es que lo que quieren decir es que en ninguno de estos cruces hay pavimento táctil.
Eso es el punto. Entonces, explicar mejor eso y que quede bien explícito. Lo mismo lo otro. ¿Qué pasa? Lo otro también. ¿Qué pasa con el movimiento en términos de la dirección del cruce y también de los rebajes también? Que es lo que ustedes mencionan en un punto más acá. ¿Qué pasa con los rebajes, cierto? ¿Qué pasa con los obstáculos, los postes, cierto? El paradero, cierto? Interrumpe la mitad de la vereda, cierto? Entonces es súper importante como ustedes lo van mencionando, ¿cierto? Ahora, también el tema de la rampa, haber encontrado esto súper preciso, súper bien. Esa es la idea que vayan buscando. El tema de esto, por ejemplo, esta cámara que está elevada, súper bien, muy bien detallada y con la foto, súper bien eso. Mejor aún si pueden precisar cuánto reduce el ancho, o sea, ya empezar a ponerle datos a esto. También precisar el concepto, lo que está detrás del paradero es vereda. Lo que está delante del paradero es el andén, porque es el andén del paradero. Esto ya sería como el espacio del paradero, y el refugio, efectivamente, como ustedes lo dicen, es este caparazón, ¿cierto? Lo que permite como un refugio es como proteger al pasajero, ¿cierto? De la intemperie, ¿cierto? Del clima en general, ¿cierto? Y le da una formalidad. Permite mejorar la entrada y salida, ¿cierto? Porque pueden haber torniquetes de entrada, en fin. Pero es el espacio, ¿cierto? Físico. Entonces también uno podría hablar de que falta tal vez la demarcación en el sitio de parada, en la calzada. O sea, hay harta información que también ustedes pueden agregar y que tiene que ver con problemas de accesibilidad, porque si no está pintado, ¿cierto?, el suelo, el bus no sabe dónde detenerse y puede quedar lejos del andén del paradero, ¿cierto? Entonces eso genera una brecha horizontal entre el andén del paradero y la pisadera del bus, ¿cierto? Y eso afecta, ¿cierto?, la subida y bajada. ¿Se fijan? Entonces, pero bien están avanzando, está bien preciso todo, aquí también, ¿cierto? Ahora, el tema del comercio informal, ¿cierto? Hay que trabajarlo, ¿cierto? O sea, ¿cómo formalizarlo? Tal vez ponerlo en algún carrito, ¿cierto? Generar espacios donde estén más seguros, donde la persona que tiene alguna discapacidad, ¿cierto?, no choque con estas personas. Entonces, es un poco eso, ¿cierto? Porque ese comercio está ahí porque es un espacio que la gente lo usa, ¿cierto?, al final para poder ganar sus lucas del día a día. Entonces, sacarlo va a simplemente perjudicar a esas personas. Es mejor tal vez formalizarlo. Entonces, me parece bien que ustedes vayan detectando estas cosas. También el tema de deterioro urbano me parece genial, porque eso también repercute en la seguridad y en otras cosas. Ahora, precisar con los datos en términos de citas. En Providencia circulan 1,8 millones, según quién. Usar citas, poner ahí, no sé, Municipalidad de Providencia con el año, ¿cierto? Debe ser más preciso con la información que ustedes están poniendo. Y me parece bien cerrar y proponer algunas soluciones, como idea de un tranvía y otras cosas. Pero ahora me pasa lo siguiente. Lo importante también de las soluciones es que vayan en línea con los conflictos que ustedes detectan. Me parece como por magia de repente decir un tranvía, cuando resulta que antes están hablando de accesibilidad, de lo que ustedes mencionan mucho acá arriba, ¿cierto? De pavimento táctil, ¿cierto? De poner más señalización, ¿cierto? Pero pareciera ser que el tranvía como que aparece de la nada por multiplicidad de recorridos de bus. Pero nunca se detalla esto como un conflicto de que hay muchos buses o mucho recorrido en un tramo. Entonces, ¿por qué aparece? Como que parece como muy mágico. Yo creo que sería bueno justificarlo más adelante en las próximas entregas si continúan con ese proyecto. Pero me parece súper bien. Así que los felicito por el trabajo. Hola. Con respecto al grupo número 2, quisiera también hacerle algunos comentarios en esta entrega 1 del curso Proyecto Vialidad Urbana. Y me parece súper bien la presentación, me parece súper bien la idea más audiovisual de incluir a nivel de formato, ¿cierto?, un video que vaya corriendo atrás con un sonido, y me parece genial eso, le da cierto dinamismo, le da cierta interacción y eso le da un valor agregado a la presentación. Creo que eso está súper bien. Mi único comentario también respecto a eso es que tiene una desventaja también. Por un lado se achica el espacio de presentación, ¿cierto? Si ustedes ven aquí, la presentación aparece más chica en un recuadro más pequeño.
Y por otro lado también, que no es menor, se genera un acople en algunos casos, en el sentido de que cuesta de repente concentrarse, ¿cierto? Es lo que están mencionando los alumnos cuando hay un sonido detrás, ¿cierto? Además, si hay un movimiento detrás permanente, ¿cierto? De video y qué sé yo, también genera una distracción. Entonces uno como lector, ¿cierto? No sabe de repente dónde poner el foco de lo que uno quiere mostrar, ¿cierto? Quiere atender. Entonces ahí se pierde un poco la conexión. No sé si me explico. Ustedes como presentadores, ¿cierto? Pueden distraer la atención del lector en algo que no necesariamente quieren enfocar. Entonces eso es un poco también de formato, como tener ojo con esto de los videos y los sonidos, y que de repente no sé si lo recomendaría en próximas presentaciones. Creo que es buena la intención, creo que se valora, pero creo que usarla en toda la presentación puede generar estos problemas que pueden ser un poquito más como contrarios al gran beneficio que genera, ¿cierto? Entonces también como mencionar eso, creo que hay una buena estructura, ¿cierto? Se presenta bien, creo que se podría haber aprovechado, ¿cierto? De destacar un poquito más algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, pensando, perdón, en lo anterior, ¿cierto? En esto de que va pasando un video atrás, si ustedes van a usar un video, van a usar algo que efectivamente, algo de diagrama, que efectivamente eso refleje lo que está diciendo el texto. Si ustedes parten con un índice y muestran atrás un mapa, no está representando bien lo que ustedes están diciendo en el texto. ¿Se fijan? Entonces, a eso me refiero. O sea, puede distraer más que realmente apoyar lo que ustedes están presentando. Entonces, ojo con eso. De repente es mejor hacer una presentación un poco más tradicional, ¿cierto? Y por último mostrar un mapa final, o sea, perdón, un video final con música o con algún audio, con algo que haga una interacción más entretenida, mostrando efectivamente cosas que están en el sector, por ejemplo. Como tal vez el metro de Santiago, como ustedes lo muestran en algún momento, algún cruce en Tobalaba, no sé, como capturas de video, capturas de imágenes o secuencia de fotos que sea interactivo, pero que también sea linkeado a lo que ustedes van a hacer. O si ustedes mencionan que van a hacer algún desarrollo, como ustedes dicen, de alguna vista solo o algo así, bueno, por último pueden poner al final una foto de eso, o una imagen de eso, o un video de eso que corra por 2 o 3 segundos. ¿Se fijan? Entonces, eso yo creo que es mucho más valioso porque está conectado con la presentación y ayuda a entender mejor lo que ustedes quieren decir, que, por ejemplo, en este caso, un mapa del mundo atrás. Y eso se repite en la presentación, pero solo quería graficarlo acá para que ustedes me entendieran bien mi comentario. Me parece bien la estructura, ¿cierto? Hay un desarrollo, hay una introducción y cierran ustedes con una conclusión. Creo que me parece bien la introducción. Trataría a nivel de formato, de nuevo, mucho texto. Yo aquí no alcanzo a leer bien cuando ustedes están, imagínense de nuevo como la interacción hacia el lector. Ustedes están pasando una imagen atrás de un mar abierto, con unos edificios gigantes, qué sé yo, que efectivamente eso no es Tobalaba, y aparece también un texto que hay que leer, ¿cierto? Súper rápido, aparece un audio, ustedes están hablando más encima, imagínense todas las cosas que uno tiene que poner atención para poder concentrarse y entender lo que ustedes quieren presentar acá. Sugiero mucho más hacer una presentación, como decía antes, tradicional, donde ustedes pongan un texto, no tanto texto, sino que más bien punteado, ¿cierto? Algunos puntos importantes, y al lado aparezca un mapa, por ejemplo. Un mapa que refleje lo que ustedes están diciendo en el texto. Ustedes dicen, vamos a trabajar en las intersecciones de Calle Lota, Cristóbal Colón, etcétera. El tramo de estudios de esto. Bueno, ¿dónde está en el mapa? De este tramo a este tramo, consideramos las calles aledañas de acá, de allá, ¿cierto? Entonces eso al tiro refleja dónde van a trabajar ustedes. Mostrar esto es Santiago, esta es la Comuna Providencia, hacer una imagen, ¿cierto? Ahí de cómo es la ciudad, de qué parte de la ciudad están analizando, no sé, pero eso ayuda mucho más a entender. Entonces pero me parece bien, y aquí este mapa lo refleja. Entonces, por ejemplo, esto es súper importante. Ahora, ¿qué significan los colores amarillos? ¿Qué significa el color azul? Yo entiendo que el azul es el canal, ¿cierto? Los amarillos pueden ser las calles, pero son las calles que ustedes van a estudiar, son las calles principales, ¿se entiende? O sea, ¿cuál de estos es el límite de estudio? Es efectivamente ese espacio que ustedes están marcando. Entonces, eso hacerlo mucho más simple de entender. Tiene que haber una leyenda abajo, ¿cierto? El norte ustedes lo mencionan ahí, pero eso ayuda mucho. Hay un esfuerzo de poner el nombre de las calles, ¿cierto?
Aquí se podría aprovechar de poner el número de pista, o en la dirección de tránsito también se puede aprovechar un poquito más la diapositiva, ¿cierto? Pero está bien, está bien. Son estos detalles que yo les digo que ayudan a entender mejor la información que ustedes quieren poner. Después cuando uno va entendiendo un poquito más lo que ustedes dicen, esto es número de pista, me parece bien. Ojo con los colores, cuando ustedes usan el verde y el rojo, muchas veces el rojo significa detenerse y el verde significa avanzar. Entonces, también poner acá al lado una leyenda que significa el verde y que significa el rojo puede generar alguna confusión. ¿Ya? Y en este caso también, por ejemplo, ¿dónde está el norte acá? Me puedo perder un poco. ¿Ya? Este tramo es siempre así, en todo el tramo que les toca a ustedes, explicar esas cosas. ¿Cuánto de esto corresponde a toda la franja vial? Empezar a ponerle un poco más de número a esto. En fin, también, por ejemplo, cuando ustedes van avanzando, ¿cierto? Y van estudiando, ¿cierto? Ciertas intersecciones. Ese diagrama que ustedes muestran de cuando pasan por aquí y hacen un diagrama, ¿cierto? De cruce. Ese diagrama cruce lo hicieron ustedes. Esa parte sería súper potente de potenciar en su proyecto. O sea, si ese diagrama que está atrás, que habla, entiendo, puede ser Providencia, ¿cierto? Que ustedes es un diseño de ustedes, sería genial que lo pongan. Ahora, si es lo que aparece, aquí me pierdo porque se fijan, hay mucha información. El proyecto de ampliación de Tobalá con las conexiones, entonces es algo que ustedes están usando, entonces de repente poner esa información, pero se mezcla aquí ese mapa. Yo ahí me pierdo lo que ustedes están tratando de mostrar. Pero se entiende que quieren mostrar algo. Ahora no entiendo bien qué. Y acá cuando empiezan a hablar, ¿cierto? de más información del contexto, me parece bien. Hay varias cosas que se pueden decir, me parece genial. Ahora, cuando ustedes avanzan y ven la parte de monografías de flujos, yo creo que ahí como que me pierdo un poco. Y creo que se podría haber aprovechado mucho más la monografía de flujo del punto de vista de lo que yo les explicaba en clase. O sea, una monografía de flujo habla de un cruce, ¿cierto? Que hay que identificar el número de pista, hay que identificar el nombre de las calles, hay que identificar los movimientos, hay que identificar los flujos, ¿cierto? Hay que identificar, ¿cierto? Si hay algún viraje especial que comparta la verde o no. Hay que identificar los flujos peatonales, si son bidireccionales. Entonces, ¿se acuerdan que uno les ponía numeración a la monografía y le ponía un número 1 arriba y después iba moviendo, ¿cierto? Esa numeración en el resto de las ramas del cruce? Eso no está en la presentación. Y eso era un poco lo que se pedía. Yo creo que hicieron un muy buen esfuerzo de incluir el análisis de los flujos en sí. Y creo que eso como que se pierde un poco. No me quedó tan claro. Entonces ustedes algo muestran, ¿cierto? Aquí y ahí me empiezo a perder un poco lo que realmente quieren mostrar de monografía de flujo, ¿cierto? Y hablan aquí ¿cierto? De los flujos, del análisis muy puntual de flujos por el día, ¿cierto? Y cuando hablan de flujos por día, me parece genial haber usado la plataforma de Google, pero no se habló de la monografía. Entonces aquí me parece genial, ahora de nuevo, usar estos mapas más grandes. Yo no entiendo que el color rojo, no entiendo que el color verde no se alcanza a leer, entonces ponerlo mucho más grande. Entonces acá dice horas punta arriba, pero abajo ustedes ponen mañana, mediodía, tarde. Entonces horas punta no es mediodía, po. Entonces ahí hay información que confunde. Entonces, horas punta, mañana y tarde, entonces entendería yo. Entonces, mediodía, poner entonces otra diapositiva que diga horas valle, ¿cierto? Entonces, horas valle, ¿cierto? Otra diapositiva con el mediodía, ¿cierto? Con un mapa más grande, ¿cierto? Del tramo de estudio, pero me parece bien usar esto. Ahora, cuando hacen esto también faltaría también el flujo peatonal, ¿cierto? Que no entiendo que Google Maps no lo incluye, pero bien que se metan con los datos, eso me parece genial. Obtención de datos con Google me parece genial. Y si se metieron a después cuantificar un poco esto y empezaron a separarlo por etapas, como dice usted, vamos a analizar primero este cruce, después otro,
de nuevo, en la mañana, en la tarde, ¿cierto? Me parece genial que lo vayan incluyendo, súper bien, y que vayan incorporando variables como saturación, ¿cierto? Horas punta, me parece genial. Y cuando llegan a esto me parece también aún más genial. Entiendo que esto lo sacan de Google Maps, ¿cierto? Entonces también bien, buen punto. Y separarlos, clasificarlos. Ahora de nuevo, aquí faltaría tal vez la parte más peatonal, pero ya está bien. O la parte de los buses, ¿cierto? Que también es importante el tema del transporte público. Entonces habría que ver cómo esto también se relaciona con la clasificación que ustedes hacen respecto a otros modos de transporte. Cuando hablan después de esto del nivel de flujos, también me parece bien. Creo que esto no sé si queda tan claro, que ustedes van a hacer un estudio de los diferentes niveles de flujo, o acá están mostrando las etapas o las categorías, como que puede quedar un poquito más confuso esto. Y esto también, aquí falta las unidades de las variables. Tiene que decir acá flujo, se miden vehículos por hora o lo que ustedes están midiendo. Horario, esto, claro, hora, ¿cierto? Y los distintos días, ¿cierto? Pero por ejemplo, si ustedes se fijan, el lunes se puede confundir con el viernes porque el azul es muy parecido. Entonces ahí mi punto es, usen otros colores para que se entienda efectivamente lo que ustedes quieren mostrar, ¿ya? Me parece bien usar gráfico y información, pero de nuevo, ¿qué quieren mostrar acá? ¿Ya? Si es esa clasificación que ustedes proponían, entonces decir, nos vamos a concentrar en esta interacción porque es la más intensa, la que genera más conflicto. Bueno, ahí, ¿se entiende? Y me parece súper bien algunas conclusiones que van cerrando, ¿cierto? Creo que tiene que quedar más preciso eso. Y cuando hablan también de algunas otras cosas como topografía, esta parte me gustó mucho porque hablan muy específicamente de lo que es el lugar. Ahora de nuevo, esto sería genial mostrarlo en un mapa. ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde están esos suelos? ¿Dónde está el tema de la pendiente, ¿cierto? De las cotas a nivel de espacio? Esto me parece súper bien, un mapa que explica muy bien en la zona el uso de suelo. Esto está súper bien. Usaría un mapa más grande nomás y pondría este título un poquito más pequeño para que resalte más lo que ustedes están analizando, y marcaría acá el área de estudio para mostrar bien qué parte están analizando ustedes. ¿Se fijan? Pero está bien, y mostrar que está preferentemente, y se fijan acá, ustedes lo agrandan y hacen un estudio más zoom, ¿cierto? Entonces eso está súper bien. Y servicio, esto, ¿dónde está en el mapa? Tiene que estar un mapita al lado. ¿Se fijan cómo pierden espacio? Acá pierden espacio los bordes, pierden espacio el otro borde, y no está apareciendo lo que ustedes están diciendo. ¿Cuántos de esos hay? ¿Cuántos supermercados? ¿Cuántos bancos? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Después, y después cuando van hablando del entorno urbano, ¿qué significa arborización vial diferenciada? Explicar bien esos conceptos. Y yo creo que en accesibilidad, de nuevo, hay que ir al detalle. ¿Qué significa conflicto de accesibilidad? Un texto así nos indica dónde está el problema. Tienen que ir más al detalle, dónde está el problema de accesibilidad. Y si hablan de accidentes, ¿cuáles son los cruces más complicados? ¿Dónde se producen más accidentes? Las citas, ¿de dónde sacan estos datos? Poner menos texto. Esta información efectivamente está avalada. Y de nuevo, acá también cuando hablan de entorno, ¿cierto? Y deterioro del entorno, efectivamente ese pavimento es tobalada. Entonces ustedes también van a trabajar en Las Condes. Entonces, ¿qué parte de Providencia van a trabajar ahí? Ver bien qué parte del tramo de estudio van a analizar. Y cuando hablan de nivel de servicio, principalmente lo que les pedíamos, y me parece súper bien que lo hayan incluido, pero es importante que también lo asocien al transporte público directamente con los indicadores que conversamos en la clase, ¿cierto? El nivel de servicio se mide desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y hay muchas cosas que ustedes ya pueden decir, ¿cierto? Cómo es la accesibilidad de los paraderos, cuál es el tiempo de viaje. Pueden sacar muchos datos, tal como se metieron a Google Maps, ¿cierto? En términos de flujo vehicular desde el punto de vista aparentemente de autos. ¿Qué pasa con las micro ahí? Entonces hay mucha información que ustedes podrían sacar, y me parece genial que ya empiecen a hablar de que el nivel de servicio no es el adecuado, que hay problemas en las colas, que hay problemas de saturación, y también que hay posibles soluciones como pistas solo bus o otras, ¿cierto? Así que me parece súper. Seguiría con esto, pero precisaría mucho más la información que ustedes quieren poner. Así que buen trabajo, los felicito y sigan adelante.
En el caso del grupo número 3 también quisiera dar algunos comentarios de la entrega número 1 del curso Proyecto Vialidad Urbana. Y en esta oportunidad también quisiera felicitar al grupo. Hicieron una muy buena presentación, hay una muy buena estructura, ¿cierto? Como ustedes mencionan acá, ¿cierto? Donde dicen van a trabajar sobre la situación actual, ¿cierto? Hablan de movimiento y finalmente terminan con el uso de suelo y identificación de conflictos. O sea, bueno, uso de suelo y otras cosas más, ¿cierto? Y después identificación de los conflictos. Yo creo que partieron muy bien hablando de este entorno, ¿cierto? Dónde van a trabajar, el área de estudio me parece súper bien y está bien explicado. Este era el croquis un poco que se pedía de la situación. Creo que hay un comentario que tiene que ver con un poco el formato de cómo ustedes presentaron los datos, ¿cierto? Y cómo presentaron todo lo que ustedes hicieron en la diapositiva y que tiene que ver con que ustedes aparecen hablando, ¿cierto? Ahora, no es menor que al aparecer hablando tapan información importante. Entonces, ¿cómo poder lidiar con eso un poco? Vean la manera de presentar, ya sea mostrando ustedes sus caras, ¿cierto? O bien no mostrando, pero que no perjudica, ¿cierto? El texto. O sea, pueden poner tal vez algún diseño de presentación donde ustedes puedan estar al borde, ¿cierto? Y no encima del texto. Bueno, vean ahí eso para que no les perjudique, porque por acá uno hubiese esperado, por ejemplo, una leyenda justo en la parte donde están ustedes apareciendo, ¿cierto? En los videos. Entonces, no es menor. Ahora, me parece bien el mapa, me parece bien la identificación de ciertas cosas como el metro, ¿cierto? Los cruces, es un esquema, ¿cierto? Entonces está súper bien, hay un buen detalle. Pero en fin, ahí por ejemplo falta ahí la leyenda, ¿cierto? Y algunas otras cosas más. Pero está bien la situación a nivel de contexto. Y quedé también bien contento, me parece súper bien, los felicito por la monografía de flujos, cuando ustedes hablan de los movimientos, identifican 4 cruces importantes. Está bien, yo creo, lo que ustedes hacen y me parece genial que ustedes vayan identificando esos 4 cruces importantes que son los que tienen más conflicto. Ahora, tal vez faltaría explicar un poquito más por qué son esos cuatro cruces y no otros. Y tal vez aquí ustedes se podrían apoyar con lo que han hecho otros alumnos en otros grupos, que es mostrar la cantidad de flujos, ¿cierto? Por ejemplo, pueden usar Google Maps o alguna otra capa donde muestre realmente que esos cruces tienen muy alto flujo y tal vez por eso se quieren concentrar, o porque esos presentan un alto conflicto de accesibilidad, no sé. Ahí tal vez faltaría especificar un poco más por qué esos cruces, pero me parece bien. Y cuando hablan de la monografía de movimiento, esto está súper bien. Detectan, ¿cierto?, los cruces, hacen un muy buen esquema, muy claro, con el nombre de las calles, con el número de pistas, ¿cierto? Con esa línea, ¿cierto? Esa interlineada, ¿cierto? Entonces marcan, ¿cierto?, la numeración 1, 2, 3, 4 por cada rama, muestran también la ciclovía. Creo que está súper bien esquematizado, ¿cierto? Y hablan del flujo. Hay una leyenda, ¿cierto? Habla el flujo de peatones, los ciclistas, los vehículos, ¿cierto? Yo creo que lo único que quisiera destacar solamente es que aparentemente hay una confusión que le ha pasado también a otros grupos, que no significa repetir flechas a nivel de movimiento. O sea, me refiero, por ejemplo, el movimiento 4-2, ustedes marcan, por ejemplo, 2 flechas que van derecho, ¿cierto? El movimiento 4-2. Necesariamente o sea, no es necesario poner 2 flechas, basta con poner solo una flecha, ¿se entiende? O sea, una cosa es el número de pistas, ¿cierto? Que tiene que ver con esa línea interlineada, ¿cierto? Que ustedes marcan muy bien, pero otra cosa es el movimiento vehicular o peatonal o lo que fuera. Entonces, en este caso, por ejemplo, no significa que existan 2 movimientos, ¿cierto? O sea, el movimiento no es por pista, sino que el movimiento puede incluir más de una pista. ¿Se entiende? Porque en este caso, por ejemplo, los autos van hacia el movimiento 4-2, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, podría ir solo una flecha, ¿se entiende? Entonces es importante eso también. Incluso como no hay un verde exclusivo para el viraje a la izquierda del 4-1, hay que ver, porque tal vez ese también podría ser parte de un mismo movimiento. Entonces al final, en vez de tener una flecha, ¿cierto?, siguiendo derecho y virando a la izquierda, después 2 flechas siguiendo derecho, tal vez todo eso se reemplaza por la misma flecha que está en la primera pista, ¿cierto? O sea, una para arriba, ¿cierto?, y con una flechita a la izquierda.
Ahora, lo mismo para el otro lado también, analizar si es que efectivamente el viraje a la derecha tiene verde exclusiva. Y a mi entender tampoco. Entonces, si se fijan al final de todo, el movimiento 4-2 no necesita tener una composición de todas las flechas que ustedes marcan ahí, sino que más bien una sola que marque que se puede seguir derecho, pero también se puede doblar a la izquierda y se puede doblar a la derecha. ¿Se entiende? Entonces es solo una flecha que tiene un movimiento hacia el 4-2, pero también permite movimiento del 4-1 y del 4-3. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces vean bien eso. Es diferente, por ejemplo, lo que sucede en el movimiento 1-2, por ejemplo, que ese es exclusivo de viraje a la izquierda. ¿Se fijan? En cambio el movimiento 1-3 sigue derecho, ¿cierto? Entonces ahí en vez de tener dos flechas que sigan derecho del 1-3, solo basta con una. ¿Se entiende? Entonces revisen bien eso, pero el resto me parece súper bien, así que los quiero felicitar por eso, por ser tan preciso en la monografía de flujo, y eso se repite en los otros casos también, como comentario. Pero me parece súper bien. Está muy ordenado y está muy bien explicado. Aquí quiero destacar que hay una muy buena intención de explicar cada uno de estos puntos. Entiendo que hay una dificultad de ir a terreno, pero creo que se podría haber aprovechado un poco más la información. Primero, ideal que usen fotos o diagramas que sean del caso de estudio, idealmente. Cuando ustedes me mostraron en un principio esto, yo dije, estoy tratando de encontrar cuál es el eje Tobalaba. Entonces, y gasté mucho tiempo en eso, entonces, y perdí la atención en los seis tipos de uso de suelo que ustedes quieren mostrar. Entonces, la forma como ustedes presentan va en directa relación también cómo ustedes quieren que la audiencia vaya leyendo lo que ustedes quieren mostrar, ¿cierto? Va directamente lo que ustedes quieren que nosotros entendamos, lo que ustedes quieren mostrar y todo eso. Entonces, acá por ejemplo, tal vez haber aprovechado el mismo mapa, ¿cierto? El esquema del lugar de estudio, ir identificando efectivamente cuál es residencial, cuál es actividad productiva, cuál es equipamiento, y si no hay de esas, decir no hay, por ejemplo. Mostrar una leyenda, entonces eso hubiese sido mucho más fácil de entender que un esquema de algo que no es Providencia, entiendo yo, si no me equivoco. O de repente empezaba a pensar, ¿serán esas líneas punteadas azules? ¿Será alguna vialidad? ¿Será esa Tobalaba? Pero acá hay infraestructura, no me acuerdo de eso. Entonces, perdí mucho tiempo en eso, por ejemplo. Entonces ahí se pierde la oportunidad. ¿Ya? Entonces se pierde eso. Y ahí se lleva después al caso de estudio. ¿Se fijan? Y aquí me pierdo un poco porque yo no sé los colores y justo se pierde eso porque está explicado debajo del recuadro donde ustedes aparecen, ¿cierto? Como imagen. Entonces hay mucho texto y el texto no va acompañado de la imagen, se pierde un poco, y esto está analizado solo de Providencia, pero no se sabe si Las Condes también se va a usar. Entonces falta un poco eso, ¿cierto? En la explicación residencial, equipamiento, pero hay mucho color, ¿cierto? Y ustedes hablan de una capa comercial importante, ¿cierto? En la avenida Tobalaba hay área verde también. Entonces, ¿por qué solamente esos dos? Como que no, me perdí un poco ahí. No creo que esté muy precisa esta información. Creo que se puede sacar mucha más información. Área verde, zona residencial, placa de equipamiento básico con servicios básicos, locales comerciales. Creo que hay harta información que se puede destacar de esto y que se puede aprovechar mucho más. Y de nuevo, acá me pierdo de nuevo, como que dije, ¿y dónde está entonces acá Providencia? ¿Dónde está, me refiero a la comuna, dónde está Tobalaba? No lo veo, esto parece más bien como un Nueva York, por ejemplo. Entonces dije, no entiendo dónde estamos, o un Santiago Centro. Entonces después dije, ahí me perdí de nuevo, y ahí uno se empieza a desconectar un poco de lo que ustedes están tratando de mostrar. Aquí de nuevo me perdí. Yo creo que está bien la intención de explicar. Pero claro, la calle Bilbao, donde se produce el encuentro con calle Tobalaba, y miro para el lado y veo lo primero que pongo atención es como círculo, ¿cierto? Donde está, ¿cierto? Esto pareciera ser un estadio, digo, esto parece como el Parque O'Higgins, pero no lo es, pero está alrededor de edificios. Entonces ahí me perdí. No está entregando información que me puedan hacer entender lo que ustedes me quieren mostrar. Y dos niveles, claro, con locales comerciales. Entonces acá deberían de haber tal vez aprovechado esta oportunidad de mostrar cuáles son esos locales comerciales, dónde están ubicados en el mapa, qué tipo de local es, local de barrio, etcétera. Lo mismo acá en la topografía. Obviamente esto no es Tobalaba, ¿cierto? Entonces haber aprovechado la imagen, ¿cierto? Para poner
la diferencia de cota, la longitud del tramo, el tipo de suelo, diferentes cosas que pueden aparecer de ahí, no sé, el cajón, cuánto mide el cajón del canal. Pucha, hay mucha información, el pavimento, ¿cierto? Y acá me quiero detener en algo súper valioso que ustedes hacen y que pareciera ser que pasa de colado. Ustedes dicen que fue muy difícil encontrar información, que me parece muy importante decirlo, pero dijeron también que hicieron una encuesta y encuestaron a más de 30 personas. ¿Y dónde está la encuesta? Creo que es súper valiosa esa información y quedó ahí. Y como que ustedes resumen la encuesta y la gente dijo que había pavimento, ¿cierto? Y el pavimento estaba en mal estado. Chuta, pero tienen la oportunidad de haber explicado con más detalle cuántos respondieron, qué dijeron, qué tipo de pavimento. Entonces, y de nuevo, esta foto del lado izquierdo efectivamente no es toda ¿cierto? Entonces, poner fotos que sean del lugar hace que el lugar hace que la presentación se entienda más. Entonces, importante que mostrarlo, po. Si lo hicieron, muéstrenlo como trabajo realizado. Y esto también, se están haciendo arreglos, etcétera. Y hay algo que se menciona en algún momento que se dice que hay hartos servicios de barrio, ¿cierto? Hay un entorno y está bien, ¿cierto? Que se destaca eso. Pero después se menciona algo que no entendí, que se dice hay problemas de estos locales desde el punto de vista geográficos, topográficos y de construcción. Esa parte no la entendí y tal vez la entendí mal, o si pueden aclararla para más adelante en las próximas presentaciones. Cuando van hablando después de accesibilidad, me parece súper bien, claro, aquí el tema, justo lo que yo quería decir era esta parte, ¿cierto? Que se habla que está bien, pero hay unos problemas y ahí me perdí. Y cuando se habla de accesibilidad, creo que está bien ordenarlo así, me parece súper bueno y me parece bien ir a buscar el detalle, ¿cierto? Que es súper difícil, ¿cierto? De forma remota, ¿cierto? Porque esto es muy micro. Entonces, espacio mínimo de circulación, muy bien que lo vayan identificando. Ahora es importante decir, bueno, ¿cuánto era ese mínimo? O sea, ponerle datos. Aquí también, muy bien haber identificado esto. Ahora de nuevo, ¿dónde está esto en el mapa? Entonces, haber tal vez aprovechado esto de decir, mira, aquí hay un problema, acá hay un problema, y mostrarlo esto en el mapa, con un mapa al lado, ¿cierto? Que vaya mostrando esto, la ubicación de estos problemas. De nuevo, aquí también, claro, los cruces, ¿cierto? Ok, hay tal vez no hay pavimento táctil, ya está bien, súper bien detectado, pero de nuevo, ¿dónde? ¿En qué cruce? ¿En qué mapa? Y aquí también la ciclovía, muy bien detectado el problema, me parece súper bien la desconexión que hay entre una ciclovía y otra, ya sea porque cambian de comuna o por otros casos, ¿cierto? O porque efectivamente no existe el espacio de ciclovía y las personas y los ciclistas tienen que andar por la calle, ¿cierto? Como en este caso abajo a la izquierda. Pero en fin, está muy bien detectado, pero de nuevo, claro, la falta de señalización que se menciona, bueno, ¿dónde? ¿En qué parte habría que poner? ¿Qué es solamente señalización o un tema de infraestructura de conectividad efectivamente que falta? Así que me parece bien. Y cuando se habla finalmente de nivel de servicio, me parece bien el que se vaya identificando algunos problemas que están alrededor del transporte público. Ahora, el tema del comercio informal es un tema, efectivamente, pero tenemos que hacernos cargo de eso. Y cómo ustedes tal vez como equipo se hacen cargo de eso. Moverlos de acá, prohibirles su actividad va a significar que van a estar activos en otro lugar, más abandonado, y va a ser el peor al final. Entonces, ¿cómo los formalizamos? ¿Cómo les ponemos un kiosco? ¿Cómo los integramos al paradero? ¿Cómo hacemos de que esto sea realmente accesible? Y dejarlo en un espacio donde no afecte tal vez el gran flujo de entrada al refugio del paradero. Entonces también eso es importante, y en ese sentido tal vez hablar un poquito más allá del nivel de servicio en sí mismo, ¿cierto? Hay un tema de deterioro, sí, ok, hay lugares donde no hay refugio, ok, pero ¿cómo tienen que ser esos refugios? Está muy bien detectado el problema que hay en los paraderos, ¿cierto? Especialmente el paradero justo que está ahí en la salida del Metro Bilbao, próximo al parque. Pero la pregunta es, ¿por qué los buses se detienen mucho ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí muy bien detectado también la falta de servicios para los choferes también. También eso es súper importante. Y el gran problema pasa porque ese lugar es terminal y también inicio de recorrido. Entonces los buses se quedan esperando ahí para poder continuar
un nuevo recorrido, ¿cierto? Entonces ese tema no es menor, no hay un espacio suficiente para que actúe de forma formal ese terminal, tampoco el equipamiento para los choferes ni tampoco para los pasajeros adecuadamente. Además de la falta de accesibilidad desde el punto de vista de exceso de escaleras, entre otras cosas faltan pasamanos, ¿cierto? Y otras facilidades, ¿cierto? Así que está bien detectado, yo creo que hay que darle más énfasis a eso y ir pensando en qué solución van a ir proponiendo ustedes, ¿cierto? Así que me parece súper bien lo que fueron desarrollando. Así que eso, explicar bien un poco eso. Y de nuevo, si hicieron una encuesta y preguntaron algunas cosas como las que se mencionan, bueno, poner la encuesta acá, es súper importante eso, porque le da un valor agregado al trabajo que ustedes entregaron. Así que los felicito, muy bien. Hola, en esta oportunidad también quiero dar un comentario al grupo número 4 para esta entrega 1, ¿cierto?, del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Quiero felicitarlos por la presentación, hay una buena presentación, una buena estructura, se da inicio de buena manera, ¿cierto?, una presentación más tradicional, ¿cierto?, donde hay harto texto, pero se entrega la información y eso se agradece. Ahora bien, quería hacerle algunos comentarios puntuales. Creo que por un lado se parte muy bien, ¿cierto?, con esta estructura que ustedes hablan, ¿cierto?, de cómo van a ir trabajando esta presentación y quisiera como mencionar que también hay varias cosas que ustedes podrían haber aprovechado un poquito más y otras que destaco también harto. Primero, cuando ustedes dicen introducción, aprovechar mejor las imágenes. Por ejemplo, ustedes dicen introducción, los recorridos que pasan son tanto. Bueno, ¿dónde están esos recorridos en el mapa? ¿Dónde están los paraderos en ese mapa? Este mapa tiene que tener un norte, ¿cierto? Tiene que tener una leyenda. Ojalá marcada la ruta, ¿cierto? Donde estamos hablando, cuál es el área de intervención de ustedes. Es súper importante que esa información esté plasmada y que no sea simplemente un mapa que hacen ustedes un recorte. Usen la información que está ahí. Después, por ejemplo, cuando avanzan, ¿cierto?, y hablando un croquis, súper bien el texto, está bien, hay información, ustedes hicieron la pega, fueron a buscar la información, la encontraron, la pusieron aquí, pero es un texto, el texto tiene que estar acompañado de un croquis, y el croquis significa una representación en planta, es un mapa, es un dibujo a mano alzada de las intersecciones, o bien a través de un esquema en PowerPoint donde marquen cuál es el área de estudio, cuáles son las intersecciones, cuáles son los cruces, cuáles son los nombres de las calles, qué área verde hay, qué edificio importante hay, qué servicio importante hay, no sé, cuántos cruces hay, cuántas pistas hay, en fin, el área de estudio en general, o sea, el tipo de los buses que hay, los paraderos, información del metro, cuál es el área que ustedes van a concentrar en el estudio, todo eso tiene que estar en un croquis, por eso es una representación a escala adecuada, ¿cierto?, de lo que ustedes van a estudiar, y eso falta aquí. Está bien la información, ustedes hicieron la pega, encontraron todo, pero no está representada en el croquis, que era lo que se pedía. Y también cuando se pasan a la parte que es súper importante también, que claro, ustedes detectan esto, ¿cierto?, de las estaciones, pero hay mucho más tal vez, ¿cierto?, que ustedes pueden decir. Y después en monografía de flujo, está bien el análisis, ustedes hacen cierta explicación, ¿cierto? Ahora, obviamente esto de flujo alto, flujo bajo, las direcciones de movimiento, todo eso tiene que estar cuantificado. O sea, ¿qué significa alto? ¿Qué significa bajo? ¿Qué significa horario nocturno? Usen Google Maps, usen varias otras fuentes donde les aparece la información de los flujos existentes. Ahora, lo que se pedía también en esta oportunidad, en esta entrega, era la monografía por cada uno de los cruces que ustedes incluyen importante. Acuérdense que lo habíamos conversado en las clases, y que la monografía tiene que ver con un cruce, ¿cierto?, donde ustedes van poniendo la numeración por rama, ¿cierto?, partiendo desde arriba, un 1, después al lado derecho, un 2, 3, etcétera, en el sentido de la hoja del reloj, y ustedes van enumerando las ramas, entonces van identificando cuáles son los movimientos, ¿cierto?, cuántas pistas tiene cada intersección, ¿cierto?, y van identificando cuáles son los flujos vehiculares, cuáles son los flujos peatonales, cuáles son los flujos de ciclistas, y se van dando cuenta de alguna manera cuáles son, dependiendo de cuáles son los que comparten verde, ¿cierto?, los que tienen una verde exclusiva, por ejemplo, de viraje. Entonces hay varias intersecciones que ustedes podrían haber analizado. Me pongo a pensar como el mismo Bilbao, ¿cierto?, con toda la Elícer Parada, por ejemplo, también con toda la Troncos Viejos, con Tobalá también por ahí. Hay varias intersecciones que ustedes podrían haber analizado y que son muy, muy importantes en ese tramo.
y haber mencionado ahí cuáles son los conflictos después asociados a esos movimientos. Entonces ahí usted va relacionando una parte de la presentación con la otra y no queda solo aislado, ¿cierto? Entonces aquí falta mucho por precisar, yo creo. Entonces, y yo creo que aquí hay que hablar mucho más en detalle, ¿cierto? Mostrando esto en un mapa. Si lo ponen mucho en el texto no va a resultar, y como les decía con esta monografía de flujo. Cuando hablan de uso de suelo también hablan de un sector principalmente residencial, pero de nuevo, ¿dónde está el mapa? Hay comercio también, ¿dónde está ese comercio? ¿Cierto? Hay mucho que decir, hay un tema de densificación, hay partes de este tramo que tienen densificación más alta de residencia, otras que son de residencia más baja, y eso cómo repercute, ¿cierto? No sé, ahí van relacionando las cosas. Depende de las actividades del sector, entonces la gente también depende un poco para qué la usa. Ustedes mencionan después que hay unos strip centers, ¿cierto? Entonces hay un tema de uso de suelo que hay que explicar mejor, dónde están ubicadas estas cosas en el mapa. Tiene que haber un mapita al lado que diga dónde está ubicado, entonces ahí se relaciona que la gente cruza porque quiere llegar a este strip center, entonces hay un tema de la monografía de flujos que habla de que hay un cruce de peatones que no está demarcado sí o que sí, y ahí se va conectando con el problema de accesibilidad, etcétera. Entonces hay que ir conectando una parte de la diapositiva con otra. Falta también harto lo que es otras cosas, ¿cierto? Que se pedían también, que ustedes podrían haberle agregado como el tipo pavimento, ¿cierto? Bueno, otras cosas también, como precisar un poquito más y hablar un poquito más de eso, o incluso no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en la topografía, hablar un poco de eso, o el entorno urbano, algunos servicios también, como detallar un poquito más esa parte, o si hay accidentes, o no sé, deterioro de otras cosas. Entonces, pero en fin, igual acá ustedes se detallan un punto muy importante, a diferencia de otros grupos, que yo creo que se resalta muy bien, y que es el estudio del nivel de servicio. Yo creo que eso se marca muy bien en esta etapa de la entrega, y que ustedes dicen, bueno, acá hay un tema de nivel de servicio que no solamente tiene que ver con las veredas y otras cosas de accesibilidad, sino que también con demarcaciones también, y de otras cosas. Entonces ustedes hablan de accesibilidad, yo creo que hablan bien de esto. A mí me gustaría que esto estuviera también plasmado en un mapa, dónde están estos cruces, y entonces eso genera, imagínense que están perdiendo espacio, ¿se fijan? Si esta foto ustedes la tienen a la izquierda y acá generan un mapa indicando dónde están estos cruces, genera mucha más información, ¿se fijan? Si no, están perdiendo la oportunidad de explicar mejor lo que quieren mostrar. Y yo creo que acá es súper bien valorado lo que les decía, el nivel de servicio a nivel de transporte público, y me gustó mucho también que ustedes dijeran que hay un tema de paraderos, ¿cierto? Que no están adecuados, ¿cierto? Un tema de los refugios, ¿cierto? Ustedes marcan que acá hay algunos no están adecuados, y eso genera problemas de accesibilidad también en las veredas y de otras cosas, ¿cierto? Y algo no menor que tiene que ver con este nivel de servicio a nivel de tramos, ¿cierto? Y la explicación muy bien que ustedes hacen es que efectivamente este servicio, el 412, ¿cierto? Y 418 y 429 son los más complicados, ¿cierto? Y se dan principalmente porque están medidos en el taco de auto. Entonces eso está súper bien que lo hayan encontrado, que lo hayan puesto acá, me parece genial, porque apunta un poco tal vez a las soluciones que ustedes van a ir buscando. Ustedes hablan también de inversiones de bajo costo, ¿cierto? Y gran impacto. Me parece bien, infraestructura, ¿cierto? Entonces yo creo que eso mejora en accesibilidad. Yo creo que también se puede forzar un poco a que los autos correr un poco los autos, ¿cierto? Y pues generar pistas solo bus. Yo creo que ayuda un poco a fluir mejor ese tramo, ¿cierto? Desde el punto de vista de los buses, mejorar ese nivel de servicio. Entonces ustedes hicieron cierta precisión para dónde van a ir, ¿cierto? Yo creo que eso se destaca. Ahora le pondría más énfasis a cerrar ciertos puntos, a mejorar la precisión de la justificación de lo que ustedes quieren hacer, usar más mapas, usar ese croquis, la monografía hay que incluirla, pero yo creo que valoro harto también eso de haberse metido con el nivel de servicio. Así que eso, y lo felicito, buen trabajo.